En este vídeo quiero tratar contigo lo siguiente. ¿Se aparecen las almas del purgatorio? ¿Existen pruebas de que lo hagan? ¿Son frecuentes tales apariciones? ¿Qué nos enseña la Iglesia al respecto? Si buscas un vídeo entretenido, este vídeo no es para ti. Si por el contrario buscas un vídeo para aumentar tu fe, salvar tu alma y ayudar a las pobres almas del purgatorio, este vídeo sí es para ti. Queridos devotos del Sagrado Corazón de Jesús en España, soy Ignacio García Toledo y estás viendo el canal Reinaré en España, donde nuestra misión es luchar para que el Sagrado Corazón de Jesús reine en España y para que con tu ayuda esta devoción llegue a todos los hogares. Los enemigos de la Iglesia trabajan arduamente para promover la inmoralidad y la descristianización en España. Estos esfuerzos amenazan la base misma de la fe y la moral en la sociedad. Por ello os pido, ayudad con una donación periódica a la campaña Reinaré en España. Simplemente abre el enlace de Apóyanos en la descripción de este vídeo. Antes de entrar en el tema de nuestra conversación de hoy, me gustaría abordar algunos puntos preliminares. La Iglesia enseña una doctrina muy estricta sobre el purgatorio que nuestros oídos modernos encuentran difícil de aceptar. El relativismo, que es la religión dominante, enseña que el mal, el pecado y la lucha entre el bien y el mal no existen. Ahora bien, hablar del purgatorio, una cárcel donde hay un fuego similar al del infierno que produce terribles tormentos, produce miedo porque equivale a hablar de la terrible justicia de Dios. En segundo lugar, todos vamos a tener que pasar por el purgatorio. Santa Teresa de Ávila precisa en su autobiografía, en el capítulo 28, que entre tantas almas cuya suerte le había sido revelada, únicamente 3 habían evitado ir al purgatorio. Es muy difícil no pasar por el purgatorio, así que un día estaremos allí y necesitaremos de las oraciones y de los sacrificios de nuestros hermanos y hermanas en la fe que están en la tierra. En tercer lugar, este vídeo tiene una llamada, una petición, para que recemos por la salvación de los que sufren en la cárcel llamada purgatorio. Este es un apostolado que tú y yo podemos hacer. Si lo realizamos, estaremos cumpliendo la recomendación evangélica de nuestro Señor cuando dijo: «Venid benditos de mi Padre, yo estaba en la cárcel y tú viniste a visitarme». Entonces, la primera buena acción que puedes hacer hoy es compartir este vídeo inmediatamente y luego ayudarme en este apostolado yendo al enlace Apóyanos que aparece en la descripción del vídeo. Muchas gracias. Vayamos al grano. Las preguntas que fueron planteadas en el inicio del vídeo encuentran respuesta en un famoso libro que cuenta con la aprobación eclesiástica y que ha sido ampliamente difundido en los círculos católicos en el siglo XX. El libro se titula El dogma del purgatorio y su autor es el padre Francisco Xavier Schub, jesuita belga fallecido en 1904, que pasó muchos años como misionero en la India. Fue director espiritual del Seminario Mayor de Darjeeling en el Himalaya y escribió numerosas obras sobre teología y moral cristiana. La única versión en español de la obra que he encontrado se indica en la descripción del vídeo y se titula El purgatorio explicado a través de la vida de los santos. Ya en el título original de la obra hay una afirmación importante. La existencia del purgatorio es una verdad dogmática, una verdad de fe que forma parte del depósito de la fe. ¿Qué significa un artículo de fe? Los artículos de fe son ciertas verdades sobrenaturales reveladas como las contenidas en el símbolo de los apóstoles, es decir, en el credo. Para Santo Tomás de Aquino, un artículo de fe es cualquier verdad sobrenatural revelada, distinta en sí misma de otras verdades, pero a la que se une para formar un todo orgánico de la enseñanza cristiana. Así, los artículos del credo proclaman verdades que en sí mismas son distintas entre sí, pero forman parte de un conjunto completo de verdades que han sido reveladas para ayudarnos a alcanzar nuestro fin último. Son a la teología cristiana lo que los principios fundamentales son a la ciencia. Por supuesto, no es posible explicarlo aquí. El punto que nos interesa es saber si existen apariciones de almas en el purgatorio. El padre Schub afirma que existen, sobre todo en la vida de los santos, pero también en la vida de los creyentes corrientes. Hay muchos santos que han tenido apariciones de almas del purgatorio, empezando por Santa Margarita María Alacoque, que nos dio las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. Tuvo muchas apariciones de almas que le pedían que rezara por ellas. ¿Quiénes son las almas del purgatorio? La explicación está bien descrita en el libro del padre Schub. Dice: la Santa Iglesia de Dios, considerada en su conjunto, consta de 3 partes: la Iglesia militante, la Iglesia triunfante y la Iglesia sufriente o del purgatorio. Estas 3 iglesias constituyen el cuerpo místico de Cristo y las almas del purgatorio no son menos miembros que los fieles de la tierra y los elegidos del cielo.
Las tres iglesias hermanas tienen una relación incesante, una comunicación continua entre ellas, que se llama comunión de los santos. Las tres iglesias se ayudan mutuamente a poblar el cielo. Como veis, entre las almas que han merecido ser llevadas al cielo por nuestro Señor Jesucristo, hay algunas que están sufriendo en el purgatorio, esperando nuestras oraciones y sacrificios para ir al cielo. Necesitan nuestras oraciones, murieron en estado de gracia, tienen garantizado el cielo, pero tienen que expiar completamente sus faltas. Para ellos, el tiempo de la prueba ha terminado y también el tiempo del mérito. En el purgatorio solo pueden beneficiarse de las oraciones de los miembros de la Iglesia militante. Por eso, Dios les permite aparecerse o manifestarse en la tierra para pedir ayuda. Están en la prisión, en el purgatorio, y pueden ser ayudados por los sufragios de los fieles y sobre todo por el santo sacrificio de la misa. El padre Schupp es muy categórico. Se producen apariciones de almas del purgatorio y no se puede descartar que ocurran con frecuencia. El padre Schupp comenta que las revelaciones de las almas del purgatorio son privadas. Y aquí hago una distinción. Primero están las revelaciones oficiales de la Iglesia, enseñadas en la Sagrada Escritura y en los documentos de los apóstoles. Y en otro lugar están las revelaciones privadas, es decir, las revelaciones que la Iglesia autoriza a los fieles a creer solo a nivel privado, es decir, que no son dogmáticas. Si alguien no cree las revelaciones privadas, no comete un pecado contra la fe, incluso si hay razones de peso para creer, como es el caso, por ejemplo, de las revelaciones de Santa Margarita María, que son privadas. Muchos santos han tenido apariciones o visiones de las almas del purgatorio. El padre Schupp tiene en su libro una recopilación de cientos de apariciones o visiones. Santa Margarita María cuenta que al enterarse de la muerte de 3 personas que habían fallecido recientemente, 2 monjas y un seglar, se puso inmediatamente a rezar por el descanso de sus almas. Era el primer día del año. Nuestro Señor se dignó a aparecérsele. Mostrándole a las 3 personas en prisiones ardientes donde gemían, le dijo: «Hija mía, como regalo, te concedo la liberación de una de estas 3 almas y te dejo la elección. ¿Cuál quieres que te entregue?» «¿Quién soy yo, Señor?», respondió ella, «para designar a la que merece preferencia. Dígnate hacer tú mismo la elección». Entonces, nuestro Señor liberó al seglar, diciendo que le costaba menos ver sufrir a los religiosos, porque habían tenido más medios para expiar sus pecados durante su vida. ¿Cómo aparecen estas almas? El padre Schupp comenta: estas almas se aparecen a los vivos, presentando una actitud que mueve a compasión, es decir, pidiendo nuestras oraciones con tristeza. A causa de los pecados que han cometido, tienen un rostro triste, una mirada suplicante, la apariencia de un dolor extremo, como una nube o una luz o una sombra o cualquier figura fantástica, acompañada de un signo o una palabra que la hace reconocible. En una visión, Santa Margarita María vio una bola de fuego, y en ese fuego vio el rostro de un sacerdote con el que se había confesado. Estaba en el purgatorio pidiendo una oración. En el siglo XIX, la devoción a las almas se desarrolló mucho, sobre todo en Francia. El interés por las apariciones de las almas del purgatorio dio lugar al nacimiento de una institución, el Museo de las Almas del Purgatorio, en la iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio, en Roma. La iglesia fue construida en 1890 por Monseñor Victor Jouet, misionero marsellés, con el fin de sufragar a las almas del purgatorio. Tras un devastador incendio en 1897, Monseñor Víctor creyó ver la imagen de un rostro humano entre los escombros, lo que le llevó a pensar que un alma del purgatorio quería ponerse en contacto con los vivos. Monseñor Víctor viajó por Europa recogiendo objetos y documentos que informaban de experiencias similares. Los documentos indicaban que almas del purgatorio buscaban la atención de los vivos para pedir oraciones y misas de sufragio. La colección incluye fotografías de manifestaciones sobrenaturales, un libro de oraciones con la huella de una mano, marcas de fuego en la ropa y otras reliquias notables. Una de ellas es un jersey con una quemadura en la mano de la madre de Joseph Leleu de Bodec, que se le apareció tras su muerte, llevándole a cambiar de comportamiento y dedicarse a la iglesia. Esta colección prueba la existencia de las apariciones y manifestaciones de las almas del purgatorio y la importancia de rezar por los difuntos. Pongamos estas intenciones en nuestras oraciones, pidamos al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María que salven a estas almas y que Dios permita que reciban oraciones y sacrificios de cada uno de nosotros, para que puedan ir rápidamente al cielo. Por último, el padre Schupp subraya que la devoción a las almas del purgatorio es muy saludable y debe estar animada por un espíritu de temor y confianza. La santidad y la justicia de Dios nos inspiran temor. Por otra parte,
Su infinita misericordia nos da la confianza de que nos salvaremos. Aprovecho para pedirte, si puedes dejar tu comentario, compartir este vídeo y si quieres que comente otros temas, házmelo saber en los comentarios. Los enemigos de la Iglesia trabajan arduamente para promover la inmoralidad y la descristianización en España. Estos esfuerzos amenazan la base misma de la fe y la moral en la sociedad. Por ello, os pido que ayudéis con una donación periódica a la campaña Reinaré en España. Simplemente abre el enlace de Apóyanos en la descripción de este vídeo. Muchas gracias por verlo y no olvides suscribirte al canal. Que el Sagrado Corazón de Jesús te ayude a ti y a tu familia y te proteja en estos días difíciles que estamos viviendo. Hasta el próximo vídeo si Dios quiere.